Bueno, continuando con la lectura del I Ching taoísta, yendo hacia los hexagramas 9 y 10, vamos a estar hablando hoy. El hexagrama número 9 se llama la nutrición por lo pequeño. Dice el texto: nutrirse de lo pequeño es desarrollarse. Las nubes densas no llueven, proceden de la propia provincia occidental. Ese era el texto antiguo. Dice la explicación de Liu Yiming: nutrirse de lo pequeño es hacer de lo pequeño la propia nutrición. En cuanto a las cualidades del hexagrama, arriba está el viento sumiso, abajo está el cielo fuerte. O sea, el viento, trigrama superior, el cielo, trigrama inferior. Siendo fuerte hacia lo interior es la actitud interna, pero actuando hacia afuera, que es el viento, sumisamente. La sumisión somete a la fuerza, y la fuerza no puede actuar por sí sola. Por eso se le llama nutrirse de lo pequeño, que también significa ser retenido por lo pequeño. Acá Wilhelm lo traduce como la fuerza domesticadora de lo pequeño, o la fuerza amansadora también. En la interpretación de Liu Yiming es el cómo tomar lo pequeño para nutrir. Nutrirse es nutrir puede ser el espíritu también, hablando del cultivo o la práctica personal. Este hexagrama representa la nutrición de lo grande por medio de lo pequeño. Es la continuación del hexagrama anterior, el ejército, en la secuencia de los impares. El ejército es el 7, el 9 es nutrirse de lo pequeño. El camino del ejército es utilizar el yang para repeler el yin. Había una línea yang en el segundo lugar, en el trigrama agua abajo, y arriba estaba la tierra. Por eso es un yang que repele el yin, para lo cual es importante nutrir primero el yang. Cuando uno es capaz de nutrir el yang, entonces se mantiene en lo pequeño, lleno pero no desbordante, firme pero no agresivo, teniendo pero pareciendo no tener, lleno pero pareciendo vacío. Externamente es la apariencia, que sería el viento, que es suave, es blando, pero internamente está el cielo, que es la fuerza. El corazón se hace cada día más humilde, mientras que la virtud se eleva cada día más. Por eso la nutrición por lo pequeño es evolutiva. Sin embargo, aunque la nutrición por lo pequeño es evolutiva, si la pequeñez es excesiva, esto es hacer las cosas débilmente, de modo que el camino de la firmeza retrocede de su lugar apropiado. La voluntad no es robusta y uno se vuelve débil e ineficaz. Entonces no tenemos que caer en la debilidad excesiva. Bien. Con la nutrición pequeña, el desarrollo es pequeño, de modo que la acción no es de gran alcance y el gran Tao es, por lo tanto, difícil de alcanzar. Es como nubes densas que no llueven procedentes de la propia provincia, como dice el texto. La energía yin se une como las nubes, la energía yang llega como lluvia. Mientras las nubes no llueven, la energía yin prevalece, mientras que la energía yang es débil, y el potencial vivo está a punto de cesar. Lo que está cerca en uno mismo ni siquiera se cuida, así que ¿cómo se podría buscar lo que está lejos en el otro? Cuando uno entra en el quietismo de la pequeña vacuidad, podríamos pensar que está refiriendo a la práctica de la meditación también, la contemplación, ¿cómo puede restaurar su estado original celestial? Así que uno debe conocer el proceso de nutrición por lo pequeño. Entonces, tomando de lo pequeño también habla del progreso gradual. Podríamos pensarlo en ese sentido, como en las circunstancias, por más pequeñas que sean, uno también las puede utilizar como peldaños en el progreso personal. O cuando a veces no es posible hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas, también eso son formas de progreso, digamos, pequeñas, pero que acumulado como la práctica diaria, a la larga me van dando un resultado importante. Cuando uno analiza entonces las líneas, la nutrición que se representa en las 6 líneas, se dice, aunque la nutrición por lo pequeño es básicamente para el desarrollo, todo depende de cómo sea pequeña la persona. Si la pequeñez es adecuada, se puede alimentar la grandeza mediante la pequeñez. Esto también habla de una actitud de humildad o receptividad o suavidad, como es las características del viento que representa el trigrama superior. Si la pequeñez es inadecuada, se dañará la grandeza por la pequeñez y se producirán calamidades. Los estudiantes deben primero investigar a fondo el proceso dentro de la pequeñez, o sea, cómo
tomar estas circunstancias, yo lo interpreto sobre todo con esta idea de la pequeña nutrición, es esto de el desarrollo, parecido al desarrollo gradual, pero es de a poco. A veces no es necesario hacer grandes acciones para ir creciendo y nutriéndose en cierto sentido, sino es también la suavidad, la firmeza interna que se representa por el cielo en cuanto a actitud, y la humildad y la flexibilidad externa representada también por el viento. Yendo al hexagrama número 10, que es la pisada, el porte, también en general hace referencia a el comportamiento en sociedad. Y en el texto antiguo estaba la idea de pisar la cola del tigre, que es como ponerse en situación de peligro. Pero esta situación a veces va a ser peligrosa o no, según también la actitud que uno vaya tomando. Entonces, el hexagrama número 10, pisar, dice, aunque pisen la cola de un tigre, este no muerde a la gente, esto es evolutivo. Y la explicación dice, pisar significa avanzar. En cuanto a las cualidades del hexagrama, arriba está el cielo fuerte y abajo está el lago alegre. Es decir, en el anterior teníamos viento arriba, cielo abajo, ahora queda el cielo arriba y el viento cuando se da vuelta queda el lago. Entonces representa la alegría interna y la firmeza externa. El yin se regocija en el yang. Con el avance de un yin, el hexagrama se transforma en puro yang. En representación de esto se llama, por lo tanto, pisar. Es decir, con el avance de un yin, porque queda una línea yin abajo y todas las demás líneas yang, pero si esa cambia, todo se transforma en yang puro, se transformaría en el cielo duplicado. Este hexagrama simboliza la progresión del yang y la prevención del peligro. En el acuerdo, el yin sigue al yang, pero si se quiere que el yin siga, es necesario primero hacer avanzar el yang. Entonces es como el orden natural es que el yang es el que marca la delantera también. Entonces se necesita que el yang dé inicio, dé como ese primer paso para que el yin pueda seguir. Cuando la progresión del yang alcanza el equilibrio adecuado, el yin lo sigue de forma natural. Esta es la prioridad apropiada del camino del avance del yang. El verdadero yang en las personas es inherente y no es necesario buscarlo en otro. Cuando se mezcla con el condicionamiento adquirido, el verdadero sentimiento se oscurece y surgen sentimientos arbitrarios. Entonces el verdadero yang huye al exterior. Esto se compara con un tigre que huye y se queda en otro lugar, como miembro de otra casa. Aunque esté en otra casa, originalmente el tigre es propio. Lo que ocurre es que la gente no está dispuesta a recuperarlo. Bueno, acá aparece el simbolismo del tigre, también siempre está en la alquimia interna, también en la medicina china a veces aparece esto, el equilibrio entre el tigre y el dragón, son como las cualidades también internas de la armonía entre el yin y el yang, pero a veces aparece esta imagen como del tigre, es como una suerte de personalidad guerrera que busca la protección y la defensa, es como el instinto de supervivencia también, y el dragón representa la sabiduría. Bien, pero en este caso habla de la situación de a causa del oscurecimiento, es decir, al dejarse llevar por los condicionamientos adquiridos, no el yang puro que sería la mente natural que es inherente a la persona, pero a causa de estos condicionamientos, el tigre se dice huye y se queda en otro lugar como miembro de otra casa. Dice, la forma de recuperarlo no se busca en el cielo ni en la tierra, ni en el fuego ni en el agua, sino solo en el lago que representa la alegría. Dice, el lago como hija menor recorre el camino de la sumisión receptiva en el lugar de la madre tierra y es capaz de volver al yang por la culminación del yin. Hija menor es porque en el orden de la generación de los hexagramas se dice que la tierra va dándole un yin al cielo, entonces primero le da un yin y es el viento, sería la hija mayor, luego le da un yin que sería la línea del medio y se forma el fuego, que es la hija del medio, y por último la hija menor es el lago, según la posición, referido a los trigramas y sus correspondencias, pero esto lo lleva a la cualidad sumisa y receptiva del lago. Su naturaleza es armoniosa y alegre. Al ser armoniosa puede relajarse, al ser alegre puede confiar. Al estar relajado puede avanzar gradualmente, al confiar puede resistir mucho tiempo. Capaz de relajarse y confiar, práctica, poderosa e implacable, es así
posible avanzar a la etapa de firmeza y fuerza indestructibles para ver de nuevo la cara original del cielo y no ser herido por el falso yin y el falso yang. Entonces acá está hablando de cualidades necesarias para el avance, el progreso en el desarrollo personal, y es la confianza también y la relajación que nos permiten esta actitud alegre. Uno no puede progresar en el camino espiritual si uno no está relajado y confiado también en el propio camino que está haciendo. Dice, esto se asemeja a pisar la cola de un tigre sin que muerda a la gente y tener un camino de desarrollo y crecimiento. El tigre, pisar la cola del tigre es entrar en una situación peligrosa, pero que no muerda significa salir más o menos aireado, salir ileso de esa situación. Un tigre es algo que muerde a la gente. Es muy peligroso pisarlo. Si uno puede pisar con armonía y alegría, sin excesiva ferocidad, es como pisar la cola de un tigre. Si uno es cuidadoso, como si pisara la cola de un tigre mirando hacia adelante y hacia atrás, estableciendo un equilibrio sin obsesión ni indiferencia, procediendo gradualmente de forma ordenada, previniendo el peligro, consciente de los peligros, llevando a cabo el proceso de cocción sin errores. Entonces el yin puede transmutarse en yang y el yang puede recuperar la pureza. Acá hay varios conceptos como para tratar de aclararlo. Entonces también pisar la cola del tigre es entrar en una situación o caer a veces en una situación peligrosa, pero reconociendo el peligro, si uno es cuidadoso y se dice mirando hacia atrás y hacia adelante, es decir, teniendo las precauciones necesarias y equilibrando, no caer ni en la obsesión ni en la indiferencia. Estos serían los peligros que hay en la práctica personal. Procediendo gradualmente de forma ordenada y previniendo el peligro, consciente de los peligros, bien, se puede llevar a cabo el proceso de cocción, es decir, el refinamiento, en este caso el refinamiento del espíritu, el refinamiento de la energía interna también, y el yin puede transmutarse en yang para recuperar el estado de pureza. Uno no solo no es mordido por el tigre, sino que incluso puede apoderarse de la energía viva en su muerte y preservar la vida y el ser enteros. Esto habla de el proceso de la culminación, se dice a veces en la práctica de esta alquimia taoísta, es muy parecido también a lo que aparece en algunas enseñanzas budistas también. Es como esta preparación para el momento en el cual vamos a liberarnos de nuestra encarnación y en el momento de la muerte poder preservar la vida, es decir, que el espíritu permanezca entero al ocurrir la decadencia del cuerpo físico. Esto a veces le llaman en la cultura taoísta alcanzar la inmortalidad. No es la inmortalidad del cuerpo, es la inmortalidad del espíritu, pero uno necesita hacer un cultivo, una preparación para poder llegar a este momento y no perder el espíritu cuando se pierde el cuerpo. Este camino de desarrollo y logro, sin obstrucción ni estorbo, es a través del avance del yang, pisando fuerte, con armonía y alegría, es de gran beneficio. Entonces, pisar también significa avanzar y el avance tiene que ser con esta característica, armonía y alegría en la práctica personal. Entonces, a modo de síntesis, también el camino del avance del yang, que simboliza el cielo, la fuerza, requiere flexibilidad dentro y de la firmeza y firmeza dentro de la flexibilidad. Es importante que la firmeza y la flexibilidad se equilibren mutuamente y que uno no se precipite ni se rezague, sino que sea armonioso, alegre, ecuánime y sereno. Estas son las actitudes o atributos que deberíamos buscar entonces mientras estamos avanzando en nuestra práctica personal, en nuestro cultivo y refinamiento del espíritu personal. Bien, esto es respecto de el hexagrama, la nutrición en lo pequeño. Vamos a hablar un poco más acerca de la nutrición en lo pequeño y la pisada o el avance también. Dice, en la nutrición de lo pequeño era viento arriba, cielo abajo. Tenemos el viento que sopla en el cielo, es pequeña nutrición, así las personas superiores embellecen las cualidades cultas. La pequeña nutrición es la pequeñez del desarrollo. Arriba está el viento, abajo está el cielo. Este es el viento que sopla en el cielo. Cuando el viento sopla en la tierra, por su circulación de aire, da aire a una miríada de seres. Su nutrición es extensa. Cuando sopla en el cielo, solo puede aliviar el calor, por lo que la nutrición es pequeña. Esta es la imagen de la pequeña nutrición, el viento en el cielo. Lo que las personas superiores ven en esto
es que la ciencia de realizar la naturaleza y comprender la vida es la gran obra de apropiarse del yin y el yang, de hacerse cargo de la evolución, de invertir el proceso de la vida y la muerte, de hacerse cargo del mecanismo pivotal. No puede ser llevada a cabo por aquellos que no han recibido la transmisión mental de la ciencia, pero sí la gran nutrición es imposible, entonces sigue siendo necesaria la pequeña nutrición, mediante la cual embellecer las cualidades cultas. Bien, entonces nos está hablando de la ciencia de realizar la naturaleza y comprender la vida, es como la idea de la práctica personal, esta práctica de cultivo, de refinamiento del espíritu, de evolución personal. Se trata de invertir el proceso de la vida y la muerte, habla de frente a la decadencia del espíritu, perdón, de la decadencia de la vida que se termina acabándose, es cultivar el espíritu para revertir este proceso, y una vez que se acaba la vida física, uno continúa como en la vida espiritual también. Por eso dice, a veces no puede ser llevado a cabo por quienes no han recibido la transmisión, habla de una transmisión de maestro a discípulo también, de seguir un linaje, pero si esto no se puede hacer, que es la gran nutrición, entonces la pequeña nutrición es posible y necesaria. En las pequeñas cosas uno puede ir cultivando y embelleciendo, se dice, las cualidades cultas. Embellecer significa adornar. Cultura significa el patrón de modales y conducta. Aunque los modales y la conducta no son la gran materia de cultivo de la virtud espiritual, sin embargo, aquellos que cultivan la virtud espiritual no deben menospreciar los modales y la conducta. Ejemplos de cualidades cultas son ser ecuánime y agradable en el trato con la gente, ser respetuoso y serio en el servicio, ser minucioso y preciso en la actividad, ser cuidadoso y prudente en el habla. Es decir, una persona que está haciendo un camino de cultivo de esa virtud espiritual no debería verse privado de estas cualidades. Si una persona no es agradable, no es ecuánime, no es respetuosa, no es minuciosa y precisa, probablemente ese sea el reflejo de su estado interior también. Ocultando la propia fuerza, porque está el cielo en el interior, en el hexagrama de pequeña nutrición, y actuando con flexibilidad, que es el viento hacia afuera, observando lo que ha sucedido antes y siendo consciente de las consecuencias, estando sereno y sin prisas, uno naturalmente no actuará de ninguna manera que sea impetuosa o que cause la pérdida del carácter. Es como el viento que sopla en el cielo y alivia el calor. Cuando uno cultiva su carácter hasta el punto en que la irascibilidad y la impetuosidad desaparecen, entonces es capaz de una pequeña nutrición y también de una gran nutrición. Bueno, muchos no estamos todavía ahí, no hemos eliminado totalmente la irascibilidad y la impetuosidad, pero la idea es progresivamente, evolutivamente, ir en esa dirección. Yendo entonces a el hexagrama de la pisada, o pisando también, avanzando también representa, que es el cielo arriba y el lado abajo, es la fuerza externa pero con alegría interna, dice. Pisar significa ascender progresivamente. Arriba está el cielo, abajo el cielo cubre el lago mira el cielo. Así que arriba y abajo tienen posiciones fijas que no pueden mezclarse. Esta es la imagen de pisar. También el lago refleja el cielo. Lo que la gente superior ve en esto es que lo metafísico se llama el Tao y lo físico se llama el receptáculo. Puede hacer referencia también al vehículo físico. Hay una distinción entre lo mayor y lo menor, una diferencia entre lo noble y lo bajo. Lo superior no debe ser considerado inferior y lo inferior no debe ser considerado superior. Tenemos que distinguir bien cuál es el orden de las cosas. Lo mayor no debe ser considerado menor y lo menor no debe ser considerado mayor. Lo noble no debe ser considerado bajo y lo bajo no debe ser considerado noble. O sea, en esta repetición están diciendo tenemos que saber distinguir lo superior de lo inferior y establecer entonces la voluntad del pueblo, no permitiendo la transgresión a través de falsas ideas. El pueblo, respecto de la práctica interna, a veces se hace referencia, por ejemplo, a la mente como el gobernante y el cuerpo físico como el pueblo que es gobernado. ¿Sí? Establecer la voluntad del pueblo es también poder gobernarse a uno mismo también. Lo celestial es lo gobernante, esto es lo superior, lo de arriba. Lo terrenal es la ciudadanía, esto es lo inferior o abajo. Cuando uno puede distinguir lo superior y lo inferior,
entonces lo correcto y lo incorrecto, la cordura y la aberración están claros, no hacer nada inapropiado, sostener lo celestial y controlar lo terrenal, cultivar lo real y disolver lo falso. Los pensamientos no surgen interiormente, las cosas externas que no entran en la mente, las miríadas de cosas están todas vacías de absolutidad y todos los sentimientos mundanos relacionados con los objetos están asentados. Entonces, esto es un estado también de práctica de cultivo interno donde no permito que lo externo perturbe ese estado de pureza que se alcanza en la práctica. En el cuerpo del hexagrama, el lago está abajo representa lo mundano, los sentimientos arbitrarios. El cielo es lo celestial, representa el sentido verdadero. Cuando lo mundano camina por debajo de lo celestial y lo celestial camina por encima de lo mundano, entonces no surgen sentimientos arbitrarios y el sentido verdadero está siempre presente. El verdadero sentido es el sentido no emocional. Utilizar el sentido no emocional para controlar los sentimientos es como si un gato atrapara a un ratón, como si se vertiera agua hirviendo sobre la nieve. En poco tiempo, la calamidad se convierte en fortuna. La voluntad del pueblo se asienta y no hay nada que frustre al Tao. Entonces se pone en práctica gradualmente la vitalidad pura, no adulterada, de la fuerza firme en el equilibrio adecuado. Viene como estado de práctica, entonces no debo dejarme llevar por lo emocional, como el gato atrapando el ratón, no dejarse controlar por los sentimientos, sino controlando los sentimientos también, es no dejarse arrastrar, derritiendo la nieve también con esta imagen de ir asentando y en poco tiempo la calamidad se convierte en fortuna, es decir, se logra ese orden interno también. Entonces se pone en práctica gradualmente la vitalidad pura, no adulterada, de la fuerza firme en el equilibrio adecuado. Pero asentar la voluntad del pueblo es cuestión de saber distinguir lo superior del inferior. La estabilidad alcanzada será proporcional al grado en que se logre esta distinción. Si hay alguna falta de claridad en esta distinción, habrá esta misma inestabilidad. Entonces, mientras más discernimiento o distinción se tiene entre lo inferior y lo superior, más estable va a ser uno en la práctica. Por lo tanto, la ciencia de los sabios, de la realización de la naturaleza en la comprensión de la vida, requiere una investigación exhaustiva del principio como primer paso. Bien, entonces, el discernimiento antes de pasar a la acción. Y acá tenemos el par de hexagramas pequeña nutrición y pisada, cómo se complementan mutuamente. Para terminar, vamos a leer los hexagramas mixtos y dice: pequeña nutrición significa pobreza de desarrollo, porque alimentarse poco es pobreza y pisar es no quedarse quieto. Entonces, pequeña nutrición significa pobreza en el desarrollo, ceder dócilmente para acumular fuerza. Aunque firme, uno sigue siendo débil. El desarrollo no es grande, la acción no es de largo alcance. También a veces es, bueno, en los primeros pasos que uno da en la vida social o en el cultivo espiritual, uno va progresivamente de a poco y no es mucho lo que se puede lograr realmente. Entonces es de a poco ir cultivando y refinando los atributos para un logro posterior. Ceder significa no permanecer en una posición baja. Alegre en la práctica de la fuerza, aunque débil, uno sigue siendo firme. La determinación de una sola mente, la acción crece poderosa de forma espontánea. Bien, alegre en la práctica de la fuerza es la pisada, es la fuerza externa con la alegría interna, manteniendo esa firmeza. En la pequeña nutrición, la fuerza, el cielo está en el interior. La verdadera positividad está todavía intacta. Como persona de virtud superior, uno debería, por tanto, ser activo a propósito. Así que, si uno entonces intenta desarrollarse mediante la pasividad, no utilizando su abundante energía, permaneciendo voluntariamente en la bajeza, desechándose uno mismo, sentándose ociosamente y observando cómo resultan las cosas, uno seguramente llegará al punto en el que la positividad culmina y surge la negatividad, la fuerza oculta es superada por la debilidad y uno se debilita. Entonces no tenemos que quedarnos en esta ociosidad, sino más bien tratar de pasar a la actividad
manteniendo la fuerza interna, cultivando esa fuerza interna, pero no cayendo en la ociosidad. Al pisar, es decir, al andar, la fuerza está afuera. La verdadera positividad ya es defectuosa. Como persona de virtud inferior no hay nada que uno pueda hacer. Pero si uno todavía es capaz de practicar alegremente la fuerza, buscando la guía de los demás, progresando con calma, persistiendo en el camino sin obsesión ni indiferencia, uno finalmente será capaz de alcanzar desde lo cercano hasta lo remoto, de elevarse gradualmente desde la bajeza hasta las alturas. Superada la debilidad por la fuerza, los que carecen de capacidad se vuelven capaces. Entonces, partiendo desde una situación de inferioridad, pero sin obsesión ni indiferencia, sino progresivamente uno puede ir alcanzando entonces mayores capacidades, sobre todo pudiendo tener guía en los demás y progresar con calma también en el camino. Por eso, en el camino de la práctica del Tao no se trata del nivel de los talentos o cualidades de las personas, sino de si tienen o no determinación. Sin determinación, incluso las personas talentosas e inteligentes no son capaces de alcanzar el Tao. Con determinación, incluso los hombres y mujeres ignorantes son capaces de alcanzarlo. Como se dice, los que lo alcanzan ascienden inmediatamente al rango de sabios, mientras que los que no lo logran se hunden en la corriente para siempre. Bien, vuelve a aparecer entonces la cualidad o el atributo de la firmeza, la disciplina, la determinación para progresar. No importa el lugar en el que uno esté, por más bajo que sea, si me mantengo firme y con determinación voy a lograrlo, voy a lograr progresar y salir del lugar en el que uno esté para alcanzar estados más elevados de cultivo espiritual. Bueno, hasta acá con la lectura de los hexagramas. Entonces, estamos ahí en comunicación para próximos encuentros. Recuerden, vamos a estar dando en mayo Qigong médico aplicado a la medicina china y Qigong para la salud de los sonidos curativos. También seguimos con la formación en Tai Chi Chuan estilo Yang, la forma de 16 movimientos, y con las formaciones de terapia con emisión de chi y masaje tuina. Así que para más información se comunican y les comento cómo acceder a esos contenidos y nos vemos la próxima.